Bueno, bien. Ponemos a grabar porque siempre nos quedamos sin tiempo. Tema de guión presiones, ¿no? Comenzamos así, semióticamente hablando. Diciembre, llegada a las fiestas. ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos pasa, no? ¿Cuáles son esas presiones en el suceder cotidiano? Hay un aumento significativo de casos de ansiedad, ¿no? De estrés, es decir, de depresión, de todo aquello que se refiere a la angustia. Y nosotros como interventores en crisis también las padecemos, porque ¿se acuerdan cuando les decía por primera vez en este curso que uno entra en crisis cuando tiene una ambivalencia en el sentido del choque de emociones encontradas que son opuestas, ¿no? El principio de los contrarios, podríamos decir, y de esa oposición. Por el otro lado, también puede entrar, hola Paula, bienvenida, puede entrar en crisis cuando hay un desgaste. Y creo que esto es lo que nos sucede dentro de la salud mental, dentro de discapacidad, dentro de la vida del ser humano, de la vida cotidiana, ¿no? El desgaste de la vida cotidiana, las crisis de la vida cotidiana. Y nos ponen con esto, con cuestiones que lógicamente se pronuncian más allá de nuestro pensar, en un pensar hacia un futuro eh, en esta expresión histérica, podríamos decir, dentro de la neurosis, ¿no? Que es la expresión del cuerpo. Y el cuerpo demanda, ¿no? Nos demanda a todos ciertas escuchas de significantes y a veces le damos bola y a veces no. Pero siempre hay que ir buscando cuál es el significante oculto detrás del significante. Lo digo dentro de la intervención, ¿no? Nadie, ningún terapeuta, llámense terapeuta o psicólogos o como quieran. Hoy en día hay tantos nombres para aplicar terapias y tratamientos que nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera en estos nombres, pero bueno, pero ningún terapeuta tiene el don ni la sabiduría de decir esto ocurre porque tal cosa, viendo un significante, como una especie de Nostradamus, ¿no? De poder predecir a partir del primer significante. Recuerden ustedes, ahí viene nuestra compañera Silvia, recuerden ustedes que solamente un significante cobra valor en base a otro significante que se oculta. Entonces, lo digo para Caro, lo digo para todos. Yo en este momento, si me tomaría la presión, estoy seguro que tendría 16-22. No es para que ustedes se alarmen, siempre se alarmó alguno, ¿no? He llegado a 25, al borde de una ACV, según los médicos, pero le he ganado también. Entonces, porque no es significativo para mí. Otros dicen, bueno, tenés que cuidarte, ¿no? Pero mi pensar muchas veces hace de que me maneje todo el día con una presión alta. Bueno, si uno tiene una presión baja, lógicamente que esto sí puede ser una señal, ¿no? Pero digo, ¿qué se esconde detrás del significante que el cuerpo exterioriza? Es esa la pregunta. ¿Cuál es el desgaste? Yo no puedo ver a estas pibas y a estos pibes con cortes y decir, este corte es por... No, primero te tenés que acercar y conocer. Y después que lo conoces vas a intervenir. Por eso la intervención en crisis no es primeros auxilios psicológicos. En los primeros auxilios biológicos y psicológicos tenemos que estar en el momento, ¿no? Como decía, in situ, en ese momento. Pero el interventor en crisis puede trabajar. Voy a hacer un mal ejemplo metafórico, cuasi terapéutico, ¿no? Pero bueno, como un consultor.
un counseling. ¿Te gustan esas palabras de Estados Unidos? Allá se estudia, ¿no? En un año sos counseling, listo. O sea, consultor psicológico. El interventor en crisis es un consultor psicológico porque es un ordenador temporal y puede orientar siempre y cuando tenga el conocimiento para seguir la cadena de significantes. Yo dije la vez pasada, no podría considerar, miren hasta qué punto, porque como van a ver en el video que acabo de mandar, que es gestáltico, por supuesto, que es un nuevo enfoque al tema de adicción, ustedes pueden estar a favor o no. Si quieren, pueden seguir con las técnicas psicoanalíticas, pueden seguir con las estrategias, no sé, psicodinámicas, ¿no? Con la psicofarmacología, cada uno es libre de elegir. Pero en este tema, especialmente en este tema, podría decir en todos, creo que estos nuevos enfoques hacen, como dice, bueno, este muchacho de nombre extraño, como un Hermes así, que es uruguayo, después lo invito a que lo vean con atención, porque es un enfoque totalmente distinto que yo hace mucho tiempo estoy trabajando. Lamentablemente no podemos trabajar este enfoque dentro de las comunidades terapéuticas porque son comunidades de encierro. Aunque dice, según la 26657, que son abiertas, la mayoría no son abiertas, ¿no? Es decir, a los pibes te lo internan por intento de suicidio. ¿No? Es como en los cortes. Entonces se cortó, intento de suicidio. Que viene modelo de desintoxicación o modelo de sustitución hegemónica. ¿Sí? Exacto, totalmente, claro. El tema de los rótulos, bueno, aquí el autor, además es un gran autor y bueno, un gran profe. Él dice en un momento algo que me he encontrado yo y lo estaba escuchando. Doy gracias a todos aquellos profesores, pero sinceramente siempre lo dije, ¿no? Que me han formado, que me han construido. Y ahora, ¿sí? Maldigo a aquellos que me han construido, de una manera metafórica, porque hoy permiten mi deconstrucción. O sea, él habla de esto, ¿no? Habla de esto. Nos hemos formado dentro de una universidad, dentro de cursos, perdón para los operadores, de mierda hechos por el ministerio, con 8 módulos, igual que los acompañantes terapéuticos, ¿sí? 8 módulos que nos sacaron la creatividad, nos sacaron, qué sé yo, el arte terapia, eso lo hacen ustedes porque quieren, dentro de los módulos no existe en ningún lado, ¿sí? No existe la quinoterapia, las prácticas formativas son un desastre, van ustedes a jugar un papel que la institución ha arreglado con otras instituciones y no saben si son acompañantes, visitadores médicos, qué carajo, ¿no? No le dan herramientas para los brotes, para las crisis, no saben de las estructuras clínicas solamente del DSM y el CIE-10, porque el módulo te dice lo tiene que dar un psiquiatra. Entonces, llevo más de 15 años, miren lo que les digo, y hasta un poquitito más, por eso, no quiero sacar números, porque si no digo mi edad, no me voy a echar, dando cursos de acompañantes terapéuticos y de operadores. Y me han llamado para dar la tecnicatura y dije, no, yo no le voy a mentir más a la gente. Darle un año entero de salud pública y salud mental bajo los mismos regímenes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Darle ciclos vitales que sigue creyendo que la adolescencia es igual a la pubertad, de que sigue hablando de etapas de la vida, quiere que continúe con todas estas críticas, ¿sí? Darle una introducción a un acompañamiento terapéutico, no como todos los módulos del ministerio, no importa en qué gobierno estemos hablando, ¿sí? Los módulos del ministerio vienen formados de esta manera. El módulo uno siempre es contextualización del campo profesional. Estudien hasta panadería. Escuchen bien y si no me creen, vayan a buscarlo. O sea, estudien operado, sobre todo en la materia de salud, ¿sí? La contextualización del campo, por ejemplo, del acompañante terapéutico, no enseña a acompañar porque se queda en lo explícito. No pueden hacer una diferencia entre lo que nosotros hablamos, entre la función y el papel,
O sea que un acompañante se para frente en el campo como un signo vacío. Estos cuadros que yo tengo aquí atrás, por ejemplo, estos pasos de Moffat, que son los 4 pasos, le digo sobre todo para aquellos que ya lo vieron, que son psicólogos y psicólogas sociales clínicos, ¿sí? Lo mismo que para los que están estudiando, están hechos en una sociedad contextualizada de la emergencia psicosocial, que era otra emergencia en donde un arquitecto, como Alfredito, puede entrar a un hospital como un terapeuta loco. Era una maravilla, pero era otra cuestión. Nosotros vamos a entrar a un hospital y nos sacan cagando. Esta es la realidad que yo vivo. Que tenés que pelear con Dios, María Santísima, a Jehová y el demonio para entrar ahí. ¿Vieron? Es una cosa... Y mientras tanto, la piba se muere. O mientras tanto, se sigue cortando. Yo agradezco a Moffat, porque además lo considero que fue un gran maestro, ¿sí? Lo mismo que Sica, son maestros de la vida, pero agradezco sus enseñanzas y también desobedezco las enseñanzas, porque se contextualiza distinto. Entonces está muy bien, eh, sí, claro, está muy bien la cuestión de los 4 pasos. Pero hoy no está tan bien decirle al pibe, vos lo que tenés que hacer es un proyecto. O el proyecto de vida dividido en un proyecto de familia y un proyecto de trabajo. Porque no hay laburo, porque te cajonean el proyecto. ¿Y qué es la familia? ¿Es la misma familia nuclear de los 60-70? ¿Cuántos conceptos y definiciones de familia hay? Y además, sale de una comunidad, por ejemplo, hoy hablando de consumos problemáticos, sí, listo, ya estás, ahí te abro la puerta, salí como una paloma. ¿Qué hacen las palomas o los pajaritos cuando están adiestrados? Vuelven, ¿se entiende? Y esto lo hicimos con un compañero que va a ser docente, eh, que es Mauro, y lo hizo él en su casa, re loco, con un pajarito que le abrió la puerta, y el pajarito vuelve, está institucionalizado. Tengo el video, es magnífico. Y claro, y vuelve, porque no hay un acompañamiento, o sea que a la parte, ¿no? Si nosotros ponemos el primero como la contención, luego como la regresión, vamos a ese pasado en búsqueda de la escena cero, que andás a ver si será o no, ¿no? Pero bueno, damos cierto ese encuentro con las emociones y después entonces comenzamos con una explicación y lo hacemos este método catártico y consciente, llegamos al 4.º paso, que es el cambio. Bueno, el pibe cambió, la piba cambió, listo, te abro la puerta. ¡Pum! El primer choque contra la sociedad que no te da laburo, que te ha rotulado y te ha dicho, soy adicto, pero estoy limpio. Chao. En este sentido, falta un 5.º paso, que es el acompañamiento hacia afuera. Sobre todo cuando salud pública no se mete, ¿vieron? Hoy el Estado mira para otro lado. Ahí el pibe y la piba tienen que salir con un laburo en donde el Estado garantice ese cambio y acompañe el cambio. Tal vez en un estado de bienestar, antes de los 70, aunque la venían pasando mal, pero tienen la formación también peronista de esos planes quinquenales del Estado, de los modelos ISI que se venían dando proteccionistas de los 30, si bien vivieron la época no dura, militar, y después entran también en el 76, pero esas son las emergencias. Y además, que no solamente laburaron en Argentina, sino que laburaban con Pablo Freire en Brasil, ¿sí? Laburaban con métodos conductistas, con los soldados de Vietnam. Entonces, bueno, hay toda una serie de sucesos que me parece que se contextualiza. Y además de acompañar esa salida, ¿sí? Todo esto que está escrito acá son algunas críticas que son constructivas, que están contextualizadas en nuestros tiempos, de acuerdo a demanda. Yo no puedo dejar a ir a mi asistido o a quien intervengo y decir, listo, estás curado. Primero que no hay cura, algo de partimos. Segundo, se habla desde el amor y la empatía. Acá el amor y la empatía es un recurso técnico. Yo sé que cuesta esto. El amor y la empatía es un recurso técnico.
hasta que ustedes no se pongan ese tema de la instrumentación propia, profesional. No digo no sentir amor a la persona, habría que ver qué definición de la persona, pero el vínculo con la persona es a través de la construcción de un espacio empático en donde el otro confíe. Y después la disociación instrumental, dejar de ser yo para pasar a ser quien vos quieras. Y después la disociación en tanto que me puedo alejar de ese amor, si ustedes quieren, porque si no es patológico. Claro que me preocupa. Ustedes se piensan que no me quiero traer a los pibes a vivir en mi casa, tendría un hogar de niños, o seríamos una familia numerosa. Pero claro, pero por eso corto el amor. Los que son acompañantes terapéuticos, Silvana y demás que han pasado, ¿cuántas veces no sintieron ustedes, esto me lo llevo a mi casa, loco"? ¿Cuántas veces no lo han Y yo sentido? no soy, a ver, perdón, acompañante de mujeres en situación de violencia porque está contemplada esa figura en la ley, bla, 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 y sí, es más, íbamos a hacer una habitación para unos pibes acá con el consenso de la familia, después digo, no, no, Bueno, eh, pero esto que vos estás contando nos pero pasa mucho, y conozco otros casos que sí, ni voy a hablar porque no viene al sí, tema, pero la disociación tiene que ver con esta separación del modelo de identificación, de identificarse vos en este caso con las chicas o los chicos o los chiques que tuvieron problemáticas de género y de violencia, es decir, yo te puedo dar una vida mejor, pero ahí no cortás la identificación, o sea, la identificación se corta gracias a la disociación que es instrumental y tiene que ver conceptos que hoy, bueno, sí que rescata, que están muy bien, pero que si no son explicados, son para cagadas, ¿no? O como los temas, era más claro hablar de transferencia y contratransferencia que hablar de cercanía óptima, porque le falta un pedacito a ellos. La cercanía óptima demanda en la distancia instrumental una distancia operativa. Por eso yo jodo con la distancia operativa. Porque claro que te los querés traer para casa. ¿Eh? Es complicado. Entonces, yo me encuentro con Alfredito cuando yo escribo hace muchos años, por ahí han leído, que era sobre todo para los acompañantes, pero también para los psicólogos sociales que ya veníamos trabajando en lo comunitario, pero más bien con un enfoque clínico, que era en la prevención. Siempre estamos hablando de la prevención de la enfermedad mental, de dejar la puerta entreabierta. Entonces, entrar para conocer y salir para operar, ¿no? Esto lo puse en algún lado, que ni me acuerdo dónde, pero que tenía que ver con esto. Ustedes dejen la puerta entreabierta, pero es una mentira la contextualización de lo que lo quiere definir a uno como agente externo de salud, encima de esa parte que suena horrible, pero porque ustedes en la disociación, por eso yo ahí hago una diferencia con Alfredo, que él habla de empatía como la posibilidad de acercamiento, habla del proceso de sintonización. Yo decía, es como tenés una radio vieja y la ¿se acuerdan esta que tenía de la ruedita esa? Y ibas invocando, tratando de invocar una estación y te venían dos o tres juntas, entonces tenías un folclore con un chamamé, con un tango y a ver qué, ¿no? Y alguien que hablaba. Bueno, esa sintonización es hablar con los mismos significantes, nos estamos entendiendo. Ok, ahora yo pongo un doble proceso de disociación. Primero me disocio de mi función. No voy desde ni el discurso del amo, ni el discurso universitario, ni el discurso de ningún saber. Le digo al otro, contame qué te pasa, ¿no? Como siempre hemos debatido en este grupo. Contame, quiero saber de vos, por qué estás acá. Bueno, estoy acá. Ya sabemos que el encuentro con el otro no es un encuentro con el otro individual, es un encuentro con el otro y con su grupo interno, en donde el grupo interno son sus vínculos. O sea, es el encuentro del otro y sus vínculos, primarios, secundarios, ¿sí? Con ese nosotros, podríamos decir, y acá sí uso un concepto psiquiano, sería, o sisiano, no sé, bueno, de psica, más fácil, ¿no? Y, y bueno, en esa disociación, Alfredo lo que dice es encontrar, para encontrar la contención, la parte más emocional, que sería permitirle al otro identificarse y yo mismo identificarse. Otra vez viene el problema de los zapatos, Jesús, ¿no? Lo dice Alfredo, ponerse en los zapatos del otro.
Y me parece que Jesús en el posgrado había dicho, y qué mejor si entrar descalzo. Y lo cual fue una buena intervención, lo imaginé, pero bueno, también ponerse en los zapatos del otro por momento y no por siempre, porque no son míos. Entonces digo, la empatía, ¿no? Y la disociación. Yo dejo de ser quien soy para que el otro diga quién quiere que yo sea y se pueda identificar conmigo. Una chica hoy a la mañana de Canadá me decía, ¿cómo fue el tema? Esperen, porque ando con el Alzheimer, con todo. Me decía, ¿cómo me vas a decir eso, no? Por ejemplo, yo le contaba, no sé, estamos hablando de la organización y, y yo le decía, bueno, de una cosa de la ansiedad, veníamos hablando ahí, ¿no? Y le doy como un ejemplo negativo. Me dice, pero se me cae un Dios, me dice. Miren hasta qué punto. ¿Por qué le digo? Porque es como que yo vaya a un nutricionista y si el nutricionista sea obeso. Yo puedo ser un nutricionista y puedo ser obeso, pero yo no predico con mi modo de vida. No, Pero eso es como caer en la normalidad que los terapeutas no tienen problemas. O sea, claro, tenemos deseo, frustración, totalmente, quilombo con ¿no? nuestros hijos, con Pero nuestras parejas, con la economía, con todo lo mismo que le pasa a todo el totalmente, mundo. pero bueno, es la creencia universal, colectiva, que se ha hecho así por los mismos psicólogos. Como que uno, viste, vive, wow, no sabes lo que es mi vida. Mi vida es caótica, digo, ¿querés que te muestre mi vida? No lo soportarías 2 segundos, es caótica, quilombo con los hijos, quilombo con esto, o sea, tengo más problemas con ustedes, porque a veces me quiero hacer el psicólogo dentro de casa. ¿No? Entonces tengo más problemas. Y ahí, bueno, Claro. a partir de estos chistes comenzamos y bueno, y tiramos abajo esa falacia, ¿no? Que se ha construido, que inclusive el mismo sistema bancario universitario ha hecho esto, nos quisieron en un estado de equilibrio, ¿no? Como no voy a decir acá porque ustedes también lo conocen ya, pero en un estado de alquimia, ¿viste? Un estado de equilibrio entre el pensar y el sentir y hacer. Claro, Moffat lo podía hacer porque era budista, el loco, viste, bien filósofo existencial, no le importaba nada. Entonces se iba a Brasil en bolas, viste, con la nueva compañera que yo conocí, 50 años menor que él, y era fascinante hablar con el viejo, pero digo, era otra época, viste. Entonces pasa esto, bueno, listo. Quería comentar que para mí esta manera de la contención o la manera de identificación como un proceso en el proceso empático y la disociación van de la mano. Me acerco más a una epistemología genética, tal vez de Piaget, en donde dice, bueno, asimilación más acomodación igual a adaptación, ¿ok? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué viene primero? Y qué sé yo, van juntas, ustedes la dividen para el análisis, pero van juntas, porque no sabes si el pibe asimila primero la novedad y lo incorpora en aquello, ¿no? Es decir, lo acomoda a las estructuras antiguas, porque ya las estructuras deben estar acomodadas para recibir lo nuevo. Entonces, por eso pensamos dialécticamente, ¿sí? Bien, vamos a hablar de nuestro tema porque me fui un cachitito, pero venía enganchado con esto y van a ver ustedes en esta entrevista que acabo de mandar, que no se la mandé antes porque tuve un inconveniente, positivo o negativo, dependen cómo lo vean, porque si fuese ansioso digo, cagué esta fiesta porque no voy a tener un mango. Pero como no soy ansioso, no sé quién pagará las tarjetas de crédito, que apague mi ley, no sé. Pero me compré un celular nuevo porque no me alcanzaba la memoria. Entonces, felicitaciones por ello, por mí, de pagar el celular, que no sé quién lo va a pagar, y con lo cual he perdido casi todos los archivos. Entonces, ¿se acuerdan que le había dicho? Porque claro, se pasan, pero no se pasan los PDFs, por ejemplo. Y te quedan ahí, vos tenés que andar buscando. Entonces, recién me estoy poniendo al día con todo. ¿No? Menos mal que tenía trabajos de ustedes, así que de esa no van a zafar. Y trabajo de todos los grupos, de esa no van a zafar. Eh, un poquitito, bueno, ahí me fui de nuevo del tema, era, yo decía en el audio que le mandé, porque eran poquitos y se terminó el tiempo, vamos a ver si lo podemos cortar ahí, la diferencia entre uso, abuso y adicción. Merecen ustedes saber, ¿sí?
Lo que pasa que Silvana, el drive está que explota. No puedo poner ninguna copia, no tengo lugar en ningún lado. Por eso el tema del celular. Entonces, bueno, las clases se filman siempre, por ejemplo, las presenciales, se pasan, y cada filmación te ocupa entre 30 y 50 gigas. Entonces, dos clases ya tenés 100 gigas, y ya 128 no alcanzaba. Y el drive está completo, o sea que no lo puedo usar. Y bueno, y vieron que cada vez van apareciendo fotos más antiguas para entrar en un estado de depresión, pero ese es otro, para otro día, ¿no? Pero bueno, de esas cosas que quisimos tener y nos dimos cuenta que no eran así, o que quisimos vivir o vincularnos. Hablando de vínculos, me importa que ustedes rescaten luego del video, que dejen de pensar un segundo, como piensan, si alguno lo piensa, y este fue siempre lo que he trabajado con las madres, sobre todo, inclusive con las madres del Paco, de decir que la droga es una mierda, de decir, mi hijo lo atrapó o fue atrapado por la puta droga. La droga no tiene personalidad, ni es buena ni es mala. Si ustedes están atravesando por una enfermedad, seguramente tienen que consumir una droga. Y no importa de qué droga. Está bueno tomarse un vino, está bueno tomarse una birra, está bueno, no sé, fumarse un faso. Cada uno elegirá o un Ser uso, cigarro o algo, sí. ser uso y a veces abuso. El tema es no caer en la dependencia. Bueno, ahora lo voy a dividir un poquitito mejor. El tema es que no se puede culpabilizar a la droga, o sea, hacer que la droga sea culpable, ¿sí? Tampoco es la persona en sí, no estamos buscando culpabilidad de la persona, dice, ah, qué vulnerable que si es vulnerable, seguramente viene de los vínculos, seguramente viene de los grupos, sí, porque es construido uno, y esa vulnerabilidad es construida, si no todos andaríamos por la vida drogados y todos estaríamos cortados y todos viviríamos hechos de violencia o seríamos violentos, ¿no? Yo lo pongo en ejemplo como también lo pone este autor. Digo, la droga no te hace poner una botella o dos o tres de vino, no te hacen violento. Lo que te sacan es la máscara de tu violencia, ¿ok? Si yo no soy violento en tanto una estructura, me tomo dos botellas de vino y me acuesto a dormir. ¿Se entiende esto? Entonces yo utilicé una definición, el otro día hablábamos, bueno, que la droga siempre existió de lugar efectivo, y ahora voy a ir a lo que dice Jesús. Hablaba que la mejor definición para mí la encuentro en una definición griega, ¿sí? Que Rolón la ha utilizado para otras cuestiones que no me interesa en este momento, por eso le doy gracias también, por su formación, por sus debates y por algunas ideas robadas también, de él hacia mí, no de mí hacia él. Pero bueno, son otras cosas que han quedado en el pasado, aunque duelen, ¿no? Eh, la definición, la palabra es fármacon, ¿no? PH, con K, fármacon. Esa palabra es una palabra compuesta que por un lado, o sea, farma, ustedes ahí lo pueden ver por esta simetría o sinonimia que tiene en la gramática con farmacia. O sea, sustancias que te ayudan a seguir, a vivir. Pero la terminación en macón viene con esto que decía Jesús, cómo pasar del uso a un abuso en términos de dependencia y pasar a una adicción en el sentido de la dependencia física y la dependencia psíquica, y de este gráfico de coordenadas, ¿sí? De ejes que yo invitaba el otro día a que ustedes lo imaginen, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo, con la dosis y con otras variables, ¿no? Es decir, en menor tiempo, mayor consumo y otras variables que entrarían otras drogas para poder alcanzar el efecto deseado de aquella primera vez. Cuestión que a los pibes le tenés que decir, nunca vas a volver a esa primera vez, porque ya pasó y porque no lo vas a poder tener, ¿sí? Y ahí lo entienden, pero no le decimos consumo cero, porque estamos en una sociedad que ya nos ha prohibido demasiado, y así salimos, como decía yo. Es mejor pensar, ¿sí? En la reducción del daño y fortalecer los factores de protección.
A eso nos dedicamos. Con respecto a este tema, la definición de la OMS, desde lo que es droga, dice que toda sustancia ingresada en el organismo implica un cambio comportamental o conductual, como ustedes quieren, si quieren una definición ampliada o restringida, ¿no? Eh, eh, lo cual es una barbaridad, porque está hablando primero que todas sustancias son sustancias psicoactivas, y sabemos que no todas las sustancias son psicoactivas. En este sentido, ponemos en una bolsa el té porque tiene teína, el café porque tiene cafeína, más todas las combinaciones con ina que ustedes quieran. ¿Sí? Claro que va a haber un cambio en el comportamiento, en el dolor o en la conducta, pero no implica esa cuestión sin tener en cuenta otras cuestiones, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Que tiene que ver con quién lo hago, que tiene que ver con qué época, con qué momento. Eh, He postulado 5 puntos que me parece interesante y las teorías, bueno, se van modificando, inclusive las mías. Primero, el SET. SET, S-E-T. Lo van a ver ustedes en la bibliografía que le mandé. ¿Qué tiene que ver con la persona? Tiene que ver con mi yo, ¿sí? Tiene que ver con cómo me siento, con cómo estoy. Bueno, tengo un problema. Lógicamente, si tengo un problema, quiero solucionarlo. Si ustedes quieren, en el primer momento sustituirlo o sublimarlo, pero necesito elaboración y yo quiero resolverlo en el aquí y ahora, aunque sé que no todo lo puedo ya, ¿sí? Y ese no todo lo puedo ni todo lo tengo, me reduce, pero el set tiene que ver con mis virtudes, tiene que ver también con mis fracasos, con mi verticalidad y la horizontalidad que me viene a presionar. Tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver con lo que he vivido, ¿no? Que hacen que yo sea así. Pero de alguna manera ese set, en palabras klenianas, sería como, bueno, ¿cuánto en proporción tendría de narcisista, de egocéntrico? ¿Cuánto de eso? Ahora, hay algo que se combina con el set, que se llama setting, ¿sí? Con doble T, que significa el ambiente, porque el ambiente no se lo podemos negar al conductismo, ¿no? El ambiente hay como una persona en nuestra teoría de relaciones y de vínculos puede tener una influencia sobre los grupos, por eso somos líderes, Hitler lo pudo hacer porque no lo podemos hacer nosotros, también, ¿sí? El grupo influye sobre nosotros. Por todo esto que hablamos de identidad. Hay veces que somos vulnerables y tenemos un problema de autoconcepto si nos sentimos bien con el grupo. La pregunta es como le digo a la piba ayer, ¿qué pasa cuando te sentís defraudada por el grupo? Un día foto de perfil con el grupo, al otro día las pibas lo único que le dicen, ¿qué te cortaste de nuevo? Esa no era la pregunta. Desarmó, ya no tiene foto de perfil. ¿Eh? Entonces, el grupo influye. Cuando te falla un compañero, una compañera que no quieres decir quiénes son, influye sobre el set, influye sobre mi narcisismo y te hace sentir otra vez solo, otra vez no querido, otra vez lastimado. ¿Sí? Bien, tengo 3 minutos. Yo las voy nombrando, después ustedes más a fondo, porque quiero seguir con este tema. Otro punto que nadie había tocado tenía que ver con la cantidad, ¿no? Y esto es el tema de la dosis. Y ahí es donde yo pongo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué cantidad vos usás? Y ahí viene otro análisis. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿No? Esas cuestiones. ¿Y cuáles, si ustedes quieren? Entonces, bueno, lo uso los fines de semana. No, puedo tener un uso controlado cada 2 días. No, qué sé yo. Es como los cigarrillos, ¿vieron? Entonces, bueno, ¿cuándo? Bueno, cuando estoy nervioso. Yo no había momento que iba a tener un examen y en el pasillo de esa facultad maldita y bendita a la vez, ¿no? Que no fumaba, porque era como una cábala. Tenía que fumarme ese pucho para probar. Igual así desaprobaba, ¿no? Pero bueno, justificaba de que tendría que haber fumado otro más, ¿no? Sin contar en mis estados marihuaneros de mi adolescencia, que para entender el complejo de Edipo, lógicamente, era muy argento yo, entonces de qué carajo estaban hablando, ¿no? Así me fue también. Bueno,
Pobre mis profes también por bancarme. Y bueno, y era una cuestión, ¿no? Entonces, ¿cuándo, cuánto? Y ahí viene el tema del pasaje del uso al abuso. Ok. Y a veces, bueno, si ya lo necesitas todos los días para encontrar una cuestión más de un estado homeostático del cuerpo, que esto tiene que ver con la abstinencia. La abstinencia es esto, perder justamente ese control, el estado de equilibrio del cuerpo, y cuando caes en abstinencia, pues sí, el cuerpo me está llamando, me está diciendo que volveme al estado anterior, la resiliencia de no la psicología social, volveme al estado anterior, ¿cuál es? La que estaba drogado. Entonces es un círculo. El pibe o la piba, para volver al estado anterior, se tiene que drogar, porque el cuerpo no te responde, tenés sueño, estás hecho pelota, ¿viste? Decís, dame una sustancia psicoactiva. Y ahí, ¿no? Es como un fantasmita que te entra la adicción definida como dependencia psíquica, que es la compulsión. Si vos no me la das, hago cualquier cosa. A ver, ya estamos hablando en camino de la adicción, porque en el camino del consumo no haces cualquier cosa. No matás a tu hijo para conseguir, sino matás a tu madre. ¿Me explico? Estas son las grandes diferencias. Y además, lo que yo propongo, porque lo voy a cortar acá porque si no me quedan, así que hablé de set, setting, ¿sí? Y hablé de la dosis. Lo que yo propongo es que siempre tengan en cuenta la noción fundamental que nuestro maestro Pichón nos enseñó, que es el vínculo. Lo que ustedes deben preguntarse es, ¿qué vínculo tiene con este objeto, en este caso, con esta sustancia? ¿Cuál es el vínculo que vos tenés? Oh, el café de mi vida. Llegaste para reconformar mi alma, ¿no? Ustedes dicen, si yo no tomo una mañana, no tomo mate, no vivo. Si no tomo café, así me dicen la mayoría, mirá, Silvia se está durmiendo, ¿te querés un cafecito? Sí, ¿ven? No puedo seguir. ¿Ven? Ese es el vínculo que uno va generando también, ¿no? Entonces, el tema acá no es la droga, es el vínculo que la persona va a establecer